Hola a todos los que hoy me acompañan. Me llamo Graciela Herrera Montalvo. Tengo 72 años y durante 30 de ellos viví una vida que, aunque respetable y en apariencia perfecta, no siempre fue mía del todo. Hay vidas que se apagan despacio, como velas consumidas por el viento del tiempo, y hay otras que cambian de golpe, sin aviso, dejándote frente a un espejo que apenas reconoces. La mía fue de las segundas. Mi esposo, Ernesto Herrea, fue un hombre de costumbres arraigadas, un pilar de nuestra comunidad. Su presencia llenaba la casa con una rutina silenciosa y una forma de entender la vida que yo, como su esposa, aprendí a seguir. Él decidía qué comíamos, a qué hora cenábamos, qué programas veíamos en la televisión. Decidía cuándo yo podía salir, con quién podía hablar, y yo durante 3 décadas obedecí sin chistar, porque así me habían enseñado que debía ser una buena esposa. Mi madre lo repetía como un mantra: el hombre manda, la mujer acompaña. Y yo acompañé sus silencios cuando llegaba cansado del trabajo, acompañé sus desaires cuando intentaba conversar sobre algo que no fuera la comida o la limpieza. Acompañé incluso sus noches tranquilas, esas en las que la cercanía era una rutina mecánica, desprovista de esa chispa de ternura o pasión que se anhela. No es que Ernesto fuera un mal hombre, él simplemente tenía su propia manera de ver el mundo, y en esa visión mi papel estaba claramente definido. Cuando Ernesto murió de un infarto fulminante una mañana de abril mientras leía el periódico en la sala, yo debí sentir el dolor desgarrador que todos esperaban. Debí llorar desconsolada, gritar al cielo preguntando por qué, pero no lo hice. Me quedé quieta frente a su cuerpo inerte, mirando cómo la taza de café se derramaba lentamente sobre la alfombra persa que tanto le gustaba. Y lo único que sentí fue un vacío enorme. No tristeza, no alivio, solo un vasto espacio que antes había ocupado su presencia y ahora no sabía cómo volver a llenarlo. Era como si durante 30 años hubiera estado conteniendo la respiración y de pronto no supiera cómo volver a inhalar. El funeral fue un desfile de rostros compungidos, abrazos hipócritas, palabras huecas. Era un gran hombre, decían. ¡Qué pérdida tan terrible! Yo asentía, agradecía, representaba mi papel de viuda dolida, pero por dentro algo empezaba a moverse, algo oscuro y antiguo, algo que había estado dormido tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Una necesidad, un anhelo de algo más, algo que todavía no podía nombrar, pero que me quemaba la piel como una fiebre clandestina. Los primeros meses después del entierro fueron extraños. La casa, antes llena del control silencioso de Ernesto, ahora parecía un museo abandonado. Cada objeto guardaba memoria de su presencia: el sillón donde se sentaba a leer, la taza que usaba para el café, el olor a su colonia impregnado en el armario. Yo intentaba seguir con la rutina, levantarme temprano, preparar el desayuno, limpiar las habitaciones, pero todo me parecía absurdo. ¿Para quién limpiaba? ¿Para quién cocinaba? Mis hijos vivían lejos, ocupados con sus propias vidas. Mis amigas, las pocas que tenía, eran mujeres como yo, acostumbradas, cansadas, resignadas. No había nadie que me preguntara cómo me sentía de verdad, nadie que quisiera escuchar la respuesta honesta.
Así que empecé a caminar. Todas las tardes después de cumplir con las tareas de la casa, salía a recorrer el barrio sin rumbo fijo. Caminaba por calles que antes apenas exploraba. Me sentaba en plazas donde Ernesto jamás me había llevado. Observaba a la gente vivir sus vidas con una mezcla de curiosidad y un anhelo silencioso. Fue en uno de esos paseos cuando lo vi por primera vez. Estaba podando los rosales del parque municipal, inclinado sobre las plantas con una concentración que parecía casi reverente. Llevaba una camisa de trabajo azul desteñida, pantalones manchados de tierra, un sombrero de paja que le cubría parte del rostro. Pero lo que me llamó la atención no fue su apariencia, fue la forma en que se movía. Había algo en sus gestos, en la manera precisa con que sus manos manejaban las tijeras, en la paciencia con que trataba cada rosa, que me resultó hipnótico. Me senté en una banca cercana fingiendo leer un libro que había traído, pero sin apartar los ojos de él. No sé cuánto tiempo estuve ahí, tal vez 20 minutos, tal vez una hora. Cuando finalmente se incorporó, estirando la espalda con un gesto de dolor, nuestras miradas se cruzaron y algo se encendió. No fue un flechazo romántico de esos que aparecen en las películas, fue algo más primitivo, más profundo. Fue un reconocimiento, como si él pudiera ver a través de mi fachada de viuda respetable y distinguir el anhelo de conexión que yo misma acababa de descubrir. Él sonrió apenas, un gesto torcido que le arrugó más el rostro, y luego volvió a su trabajo. Yo me levanté temblando y regresé a casa prácticamente corriendo, con el corazón golpeándome las costillas y una profunda emoción que no sentía desde hace cuánto tiempo, ¿10? ¿20? Si te sientes identificada con esta necesidad de romper el silencio, de darle voz a lo que llevas guardado, déjame un like, porque estas historias son para quienes entienden que la vida no termina a los 70, que el anhelo de conexión no tiene edad, que a veces lo más valiente que podemos hacer es admitir que estamos vivas. Suscríbete al canal Cuentos de Vida y Corazón. Aquí contamos lo que nadie más se atreve a decir, y créeme, esta historia apenas empieza. Las palabras de Sebastián, el miedo no me había detenido, resonaron en mí aquella noche, despertando una mezcla de alivio y terror. Me revolví entre las sábanas, ya no con vergüenza, sino con una necesidad creciente. Mi cuerpo, dormido por décadas, vibraba con un anhelo profundo de conexión, uno que creía olvidado. Volví al parque al día siguiente, aunque me convencía de que era casualidad. Cuando lo vi regando las plantas, supe que me mentía. Me senté en mi banca habitual, abrí el libro sin leer y lo observé. Al terminar su trabajo, se acercó con parsimonia, se quitó el sombrero y me saludó con una inclinación. «Buenas tardes, señora». Su voz era grave, áspera. «¿Le gusta el parque, veo?» Tartamudeé sobre las rosas. Él sonrió, esa sonrisa torcida que me exponía y protegía. «Me llamo Sebastián Córdoba Ruiz, trabajo aquí hace 20 años. Si necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que decirme». La promesa implícita en cualquier cosa me recorrió la columna, una puerta entreabierta. «Graciela Herrera», respondí apenas, omitiendo mi pasado. Él asintió, comprendiendo lo no dicho, y se despidió. Esa tarde en casa me vi en el espejo, una mujer de 72 años, invisible durante décadas. Por primera vez me pregunté si aún había tiempo para ser vista. Un ritual silencioso se estableció. Cada tarde a las 4 iba al parque con mi libro. Sebastián siempre estaba trabajando.
Yo me sentaba, fingiendo leer, observándolo con una intensidad que me avergonzaba y energizaba. No hablábamos, pero una electricidad crecía. Sus leves sonrisas al cruzar miradas me hacían sentir un secreto compartido. Mis amigas notaron el cambio. «Te ves diferente», dijo Carmela. «¿Estás usando una crema nueva?» Reí nerviosa, cambiando de tema. ¿Cómo explicar que no era crema, sino un deseo que creía muerto? ¿Cómo confesar mi fascinación por un jardinero? Ellas, resignadas a que el deseo era pasado, no lo entenderían. Pero yo no podía fingir más. Una presa que contuvo un río por décadas se había roto y ahora fluía, arrastrándome. Una tarde, Sebastián se sentó a mi lado sin pedir permiso, suspirando. «Estos huesos ya no son los de antes», comentó, secándose el sudor. Cerré el libro, abandonando la farsa. «¿Cuántos años tienes?», pregunté. Él me miró divertido. «78. ¿Y usted, Graciela?» «72», respondí. «Y no me llame señora». Se rió, una risa grave. «Tienes razón, no hay nada de viejo en ti, lo veo en tus ojos, están vivos». Esa palabra, vivos, resonó. Ernesto me había llamado tranquila, sensata, de fiar, eufemismos para aburrida. Sebastián veía vida. Nuestras conversaciones se profundizaron. Me habló de su esposa, fallecida hacía 10 años. «La casa está vacía», dijo con tristeza resignada. «Soy un fantasma en mi vida». Yo lo entendía. Le conté de Ernesto, la verdad, 30 años de silencio, una vida ajena, el vacío tras su muerte. Sebastián escuchaba, sin juzgar. Su mirada confería valor a cada una de mis palabras. Una tarde lluviosa y oscura, Sebastián me ofreció refugio en su pequeña caseta. El aire, denso con olor a tierra, nos envolvió. Tan cerca, sentía su presencia, oía su respiración. La tensión era palpable. «Graciela», susurró, una afirmación. En sus ojos y en mi pecho vi miedo, deseo, culpa, necesidad, una marea de emociones. Pero la lluvia amainó antes de cruzar esa línea invisible. El hechizo se rompió. Huí de la caseta, murmurando una despedida, y caminé a casa temblorosa, el corazón desbocado. Esa noche, el anhelo de contacto era insoportable. Lloré por la vida desperdiciada, por el tiempo perdido, pero también lloré de alivio, por sentir algo real y auténtico, por fin mío. Al día siguiente no fui al parque, intentando convencerme de que era locura, pero mi cuerpo anhelaba más. A las 4 caminé de nuevo hacia Sebastián, hacia lo que construíamos. Él no comentó mi ausencia, solo me saludó con su sonrisa y continuó podando. Una urgencia nueva flotaba en el aire, como si ambos supiéramos que el precipicio estaba cerca. Me senté en mi banca, sin abrir el libro, observándolo. Memorizaba su figura, la tensión de sus hombros, el sudor en su nuca, sus estiramientos. Era un hombre de 78 años, su cuerpo marcado por el tiempo, pero con una vitalidad, una fuerza tranquila, una presencia que Ernesto nunca tuvo. Al terminar, Sebastián recogió sus herramientas y se detuvo frente a mi banca, proyectando una sombra que me hizo sentir pequeña y protegida. «Te extrañé ayer», dijo sin rodeos, con la sencillez de quien comenta el clima. El impacto fue un puñetazo en el estómago. Mi torpe esposa, tuve cosas que hacer, fue recibida con una sonrisa que veía a través de ella. «Entiendo», dijo Sebastián. «A veces uno necesita tomar distancia de las cosas que inquietan». El parque, vacío, nos envolvió en un silencio que contrastaba con mi abismo interior. «¿Tienes miedo?», le pregunté. Sebastián, a mi altura, respondió: «Sí,
pero no me ha detenido en 78 años y no empezará ahora. Sebastián Córdoba Ruiz, un hombre de trabajo con manos curtidas y espalda curvada, poseía una calma intensa. Sus ojos marrones, enmarcados en un rostro de arrugas, parecían ver más allá de mi fachada, revelando la mujer insatisfecha y hambrienta de vida que ocultaba. Su autenticidad, desprovista de vanidad, era más seductora que cualquier lujo, una serenidad que nunca conocí en Ernesto. A través de conversaciones descubrí su vida. Nacido en un pueblo, se mudó a la ciudad a los 20, dedicando 48 años como jardinero municipal. Se casó a los 25 con Lucía, una mujer trabajadora y cariñosa. Contó que, cuando ella enfermó gravemente, sintió cómo una parte de él se iba, pero también, con vergüenza, un alivio cuando su sufrimiento cesó. Pude volver a ser Sebastián, no solo su acompañante, confesó. Su confesión me conmovió. Yo también había sentido alivio con la muerte de Ernesto, una mezcla de culpa y liberación que me atormentaba. Sebastián, al comprender sin juzgar, forjó una conexión profunda. ¿No has pensado en volver a casarte?, inquirí. Negó. El matrimonio es para jóvenes. A mi edad, uno busca compañía, conversación y la libertad de ser uno mismo, sin roles. Su mirada me confirmó que hablaba de ambos. Una tarde, en un sendero del parque, Sebastián me tomó la mano. El simple contacto fue una descarga. Nos detuvimos, nuestras manos unidas. ¿Está bien?, preguntó. Asentí, sin voz. Caminamos, tomados de la mano como adolescentes, sabiendo que no había vuelta atrás. Tras ese toque, todo cambió. Sebastián buscaba excusas para rozarme. Yo, después de décadas de distancia emocional, también. Una tarde me invitó a su casa. «Hago buen café», dijo. Debí negarme, pero asentí. Su casa, modesta, nos acogió con un sofá viejo. Preparamos café, charlamos de trivialidades, pero la tensión crecía. «Graciela», interrumpió Sebastián mi descripción nerviosa, «tengo que decirte algo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?», susurré. Él se giró. «No soy de muchas palabras. Tengo 78 años. Mi cuerpo no es el de antes. No soy un galán, pero contigo me siento vivo, como si aún importara. Y creo que tú sientes lo mismo». Esperó. «Sí», susurré, «siento lo mismo». Mi confesión liberó la tensión. Sebastián se acercó y yo dejé que me besara. Fue un beso torpe, tentativo, de ternura áspera, de pregunta y respeto. Nos separamos temblorosos. «¿Está bien?», preguntó. Lo besé de nuevo. «No tenemos que hacer nada más», dijo Sebastián con voz ronca. «Si esto es todo lo que quieres, está bien». Sabía que mentía. «Quiero más», dije sorprendida, «pero tengo miedo». Él asintió. «Yo también, pero el miedo es bueno, esto importa». Nos quedamos en el sofá, besándonos como adolescentes, una intimidad profunda pero contenida. Sabíamos que, al cruzar cierto umbral, no habría vuelta atrás. Necesitábamos estar seguros. «Graciela», susurró Sebastián, su voz temblorosa. La intensidad de lo que sentíamos era tan grande que apenas podíamos contener la promesa. Lo miré y decidí. «No quiero que lo contengas», dije con una voz ajena. «Quiero esto, te quiero a ti». Fue su permiso.
Sebastián se levantó con un gemido de esfuerzo y me tendió la mano. «Hay un espacio más tranquilo arriba», dijo. Lo seguí. El dormitorio era sencillo. Una foto de su esposa me hizo dudar. Sebastián giró el marco. «Ella lo entendería», dijo. «Lucía siempre fue generosa». Me senté en el borde de la cama, la atmósfera cargada de vulnerabilidad. Compartimos una profunda intimidad donde nuestros corazones se desvelaron. Fue un encuentro de resonancia más allá de palabras y cuerpos, una unión anhelada que disolvió el temor y llenó años de vacío. Nos quedamos abrazados. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy más que bien», respondí. «Estoy completa». Por primera vez en 72 años me sentía completa. Me quedé esa noche, nos dormimos abrazados. Al despertar sentí una mezcla de paz y pánico. Paz por sentirme amada, pánico ante el mundo exterior. Regresé a mi casa en el amanecer, pero la quietud compartida y la verdad de nuestros corazones entrelazados permanecían. Lo más aterrador, no sentir culpa. Me desplomé en el sofá, el llanto liberando años de emociones reprimidas. Lloré por Roberto, por lo que creía haber roto, por mí, por la dificultad de elegir la felicidad, por Ernesto, lamentando el tiempo entregado a un hombre que nunca me valoró. Y lloré de miedo, a la decisión equivocada, a la soledad, a que Sebastián no justificara el alto precio de mi elección. El llanto cesó, dejándome vacía y en calma. Me levanté y salí, buscando a Sebastián. Necesitaba su abrazo, su voz, la confirmación de mi elección. Caminé bajo la llovizna, indiferente a las miradas. Roberto lo sabía, el barrio pronto lo sabría, y yo debía afrontarlo. Sebastián abrió la puerta, mi rostro revelaba la dureza de la confrontación. Me atrajo a un abrazo silente mientras yo temblaba. Roberto me dejó deshecha, sus reproches me hicieron sentir incomprendida y amenazaron mis lazos familiares, murmuré. Él me miró. «¿Y aún así viniste? ¿Me elegiste?». Asentí. «Sí, no puedo renunciar a ti, aunque lo pierda todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Graciela», susurró, «no sabes cuánto te amo, lo que esto significa». Nos besamos. Fue una entrega profunda, un clamor de nuestros corazones que transformó la angustia en liberación, en paz. Nos unimos, la intensidad reflejando lo vivido. Luego, un hálito de quietud nos envolvió, la certeza de mi elección. Aunque Roberto y otros me dieran la espalda, yo estaba donde debía, con el hombre que amaba, viviendo mi verdad, siendo yo misma. Sebastián me ayudó a levantarme, me llevó al baño, llenó la tina y sentado al borde lavó mi cabello con ternura, haciéndome llorar. «No todos tus hijos reaccionarán igual», dijo. «Dale tiempo a Roberto». «¿Y si ninguno?», pregunté. Tras un silencio respondió. «Entonces decidirás si puedes vivir con eso. Yo estaré aquí, Graciela, te lo prometo». Esa noche en su casa no me escondí. Mi ropa, cepillo de dientes, zapatos, gestos que marcaban mi lugar. Sebastián lo notó, sonrió. «Te ves bien aquí», dijo. «Quizás este sea mi hogar ahora», respondí, «más que la casa de 30 años con Ernesto». Dormida en sus brazos, sentí que el riesgo había valido la pena. Los días siguientes fueron difíciles.
Roberto me había borrado de su vida. Su rechazo dolía, pero también liberaba. No más fingir. La noticia de Sebastián se extendió. Las miradas cambiaron, frialdad, ignorancia. Mis amigas me dieron la espalda. Carmela me acusó de mentir, de ser una vergüenza, negándose a escuchar. Sus palabras hirieron. Pero Sebastián, abrazándome cada noche, me recordaba que la opinión ajena no definía mi valor. La gente teme lo que no entiende, decía. No comprenden pasión a nuestra edad, les recuerda su propia resignación y por eso juzgan. Sus palabras me daban fuerzas. María, desde Europa, preguntó por los rumores. Sí, respondí, estoy con Sebastián y soy feliz por primera vez en décadas. Tras un silencio, dijo, entiendo, Roberto está furioso, pero yo solo quiero tu felicidad. Si él te hace feliz, lo apruebo. Lloré. ¿De verdad? ¿De verdad? Ten cuidado, mamá. Su apoyo lo era todo. Javier, menos comprensivo pero pragmático. No lo entiendo, mamá, pero eres adulta. Está bien, no esperes que lo visite contigo. Era más que Roberto. Acepté. Aprendía a vivir con el rechazo y el apoyo tibio, a construir una nueva vida. Aunque dolía, cada toque o mirada de Sebastián me recordaba que había valido cada lágrima, cada relación rota, porque finalmente estaba viva. Era yo. En el parque, Sebastián preguntó, ¿te arrepientes del precio pagado? No, respondí. No me arrepentía, aunque doliera, pero la culpa persistía. Noches de insomnio, dudas. ¿Fui egoísta? ¿Destruí mi familia? Le confesé mis miedos, quizás me equivoqué. Él escuchó. Si lo crees, dijo con firmeza, quizás debamos terminar. No quiero ser una carga. La idea de perderlo me llenó de pánico. No, no quiero perderte. Entonces decide, insistió. Yo te elegí desde el primer día, pero tú dudas, y eso me duele. Tenía razón. Esa noche tomé la decisión. Me comprometería por completo. Dejaría de dudar, de mirar atrás, para enfocarme en nuestro futuro. Te elijo, le dije, completamente, sin reservas. Lamento haber dudado. Sebastián sonrió y me besó. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, susurró. Los meses que siguieron fueron un proceso de reconstrucción. Había perdido mucho, era cierto, pero también había ganado algo invaluable: libertad. Por primera vez en mi vida no estaba viviendo según un guión escrito por otros. Estaba improvisando, creando mi propia historia, cometiendo mis propios errores, y aunque era aterrador, también era emocionante. Sebastián y yo establecimos una rutina nueva. Yo pasaba la mayoría de mis noches en su casa, aunque mantenía la mía propia por cuestiones prácticas y también porque necesitaba cierta independencia. No quería repetir el patrón de mi matrimonio con Ernesto, donde yo había dejado de existir como individuo para convertirme solo en la esposa de alguien. Con Sebastián yo seguía siendo Graciela. Tenía mi propio espacio, mis propias cosas, mi propia vida. Y él respetaba eso completamente. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Sebastián me enseñó a cuidar plantas y descubrí que tenía un talento natural para la jardinería. Empezamos un pequeño huerto en el patio trasero de su casa, cultivando tomates, lechugas y hierbas aromáticas. Había algo profundamente satisfactorio en meter las manos en la tierra, en ver crecer algo que habíamos plantado juntos.
También empecé a escribir, nada ambicioso, solo un diario donde registraba mis pensamientos, mis sentimientos, las cosas que estaba aprendiendo sobre mí misma. Descubrí que tenía mucho que decir, décadas de emociones reprimidas que finalmente encontraban una salida. Sebastián lo leía a veces cuando yo le daba permiso y siempre me sorprendía con su comprensión profunda de lo que yo intentaba expresar. Nuestra vida sexual también evolucionó. Ya no era solo la explosión inicial de pasión desesperada. Habíamos aprendido los cuerpos del otro, sus ritmos, sus preferencias. Sabíamos cómo darnos placer mutuamente, cómo tomarnos nuestro tiempo, cómo combinar ternura con intensidad. Algunas noches hacíamos el amor con suavidad, casi meditativa. Otras noches era más urgente, más salvaje, recordándonos que todavía estábamos vivos, que todavía podíamos sentir deseo ardiente a pesar de nuestra edad. La relación con mis hijos seguía siendo complicada. Roberto no había vuelto a hablarme a pesar de mis intentos continuos de comunicación. Mis mensajes quedaban sin respuesta, mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Era como si me hubiera borrado de su vida con la misma facilidad que se borra un contacto del teléfono. El dolor de su rechazo era agudo, constante, pero también había algo liberador en ello. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que esconderme. María me llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y un poco incómodas, donde evitábamos hablar de Sebastián directamente. Javier era similar, había aceptado mi decisión en teoría, pero claramente no quería involucrarse en esa parte de mi vida. Me dolía no tener una relación cercana con ellos como antes, pero también entendía que necesitaban tiempo, y yo había aprendido a vivir con esa pérdida, por dolorosa que fuera. Un día, inesperadamente, Roberto apareció en mi puerta. Habían pasado casi 4 meses desde nuestra última conversación, 4 meses de silencio y distancia. Lo miré sorprendida, sin saber qué esperar. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tensa. Asentí y lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, en ese mismo sofá donde habíamos tenido nuestra confrontación meses atrás. Él miraba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. He estado pensando mucho, dijo finalmente, sobre lo que dijiste, sobre tu matrimonio con papá, sobre tu felicidad, sobre todo. Esperé en silencio, sin atreverme a interrumpir. No puedo decir que lo entiendo completamente, continuó. Todavía me cuesta aceptar que mi madre, que siempre vi como intocable, como perfecta, resulta que tiene una vida sexual activa con un hombre que no es mi padre. Hizo una mueca. Es incómodo, mamá, no voy a mentir. Lo sé, dije suavemente, y lamento que sea incómodo para ti, pero es mi vida, Roberto. Lo sé, admitió, y he estado hablando con mi terapeuta sobre esto. Me hizo ver que tal vez mi reacción tuvo más que ver con mis propios problemas que con lo que tú realmente estás haciendo. Me sorprendió escuchar que estaba yendo a terapia. Roberto siempre había sido tan cerrado emocionalmente, tan parecido a Ernesto en ese sentido. No estoy diciendo que esté completamente bien, continuó Roberto. Todavía me resulta raro. Todavía prefiero no pensar en los detalles de tu vida íntima. Pero eres mi madre y te quiero, y no quiero perderte por mi propia incapacidad de aceptar tu felicidad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Roberto, susurré, no sabes lo que significa para mí escuchar eso. Él finalmente me miró y vi lágrimas en sus ojos. ¿Puedo también conocerlo?, preguntó, refiriéndose a Sebastián. Creo que necesito conocerlo, ver con mis propios ojos qué tipo de hombre es. Asentí, casi incapaz de hablar por la emoción. Sí, por supuesto que sí. Una semana después, organicé una cena en casa de Sebastián. Yo cociné mi estofado especial, poniendo todo mi nerviosismo en la preparación meticulosa de cada plato.
Sebastián limpió su casa hasta que brilló. Se puso su única camisa formal, se afeitó cuidadosamente. Estábamos los dos ansiosos como adolescentes conociendo a los padres de su pareja. No era solo una cena, era un examen, una prueba para nuestra felicidad, para nuestra legitimidad. Cuando Roberto llegó, la tensión inicial era palpable. Los dos hombres se dieron la mano formalmente, midiéndose el uno al otro con miradas cautelosas. Roberto, impecable en su traje de oficina, contrastaba con Sebastián, quien, a pesar de su camisa planchada, no podía ocultar las manos curtidas y la espalda encorvada por años de trabajo. Sentí una punzada de miedo. ¿Vería Roberto solo al jardinero, al nadie que había descalificado, o vería al hombre amable y profundo del que me había enamorado? Serví la comida, intentando mantener una conversación ligera. Hablamos del clima, de los tomates de nuestro huerto. Sebastián, con su calma habitual, respondió a las preguntas de Roberto sobre su trabajo en el parque, su vida en el pueblo. No intentó impresionar, no fingió ser algo que no era. Fue simplemente él mismo, honesto, trabajador, un hombre de la tierra. Roberto escuchaba, asintiendo a veces, pero su expresión seguía siendo una máscara de seriedad. Podía sentir el juicio velado en su mirada, la incomodidad palpable. Pero a medida que avanzaba la noche, a medida que comían y conversaban, algo empezó a ablandarse. Sebastián contó una anécdota de sus años en el parque, una historia sobre un árbol viejo y testarudo que se negaba a dar sombra. Roberto, para mi sorpresa, se rió, una risa genuina que no le había escuchado en años. Vi cómo el muro que había construido entre él y Sebastián empezaba a resquebrajarse, muy lentamente. Él hizo un esfuerzo real por conocerlo, por ver más allá de sus prejuicios iniciales. Al final de la noche, cuando Roberto se estaba despidiendo, me tomó aparte en la cocina, mientras Sebastián recogía los platos. «Está bien, mamá», dijo en voz baja, con una expresión más suave de lo que esperaba. «No es lo que yo hubiera elegido para ti, pero veo que te hace feliz y veo que te trata bien. Eso es lo que importa». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo como si me quitaran un peso enorme de los hombros. No era una aceptación completa, probablemente nunca lo sería, pero era un comienzo, un puente que se empezaba a construir. Era más de lo que había esperado. Esa noche, cuando Roberto se fue y Sebastián y yo nos quedamos solos limpiando los platos, me sentí más ligera que en meses. «Le caíste bien», le dije a Sebastián, mi voz cargada de alivio. «O al menos no le caíste mal». Sebastián sonrió, su sonrisa torcida, ahora con un matiz de cansancio feliz. «Es un buen hombre», dijo, «protector, un poco rígido tal vez, pero se nota que te quiere». «Sí», dije, «me quiere a su manera». Sebastián me abrazó por detrás mientras yo lavaba los platos, su barbilla descansando en mi hombro. «¿Ves?», susurró, «te dije que valía la pena arriesgarse. Te dije que eventualmente las cosas se acomodarían». Tenía razón, no todo era perfecto. Todavía había vecinos que me miraban mal, amigas que me habían dado la espalda, momentos de dolor y duda, pero también había esto, Sebastián, su amor, la posibilidad de construir una vida nueva juntas, y eso hacía que todo lo demás valiera la pena. Con el tiempo, Sebastián y yo nos volvimos menos interesantes para los chismosos del barrio. Las noticias escabrosas solo mantienen su poder cuando son frescas. Eventualmente, apareció otro escándalo que capturó la atención colectiva y nosotros pasamos a ser solo esa pareja vieja rara
en lugar de la viuda desvergonzada y su amante de clase baja. Era un alivio poder caminar por la calle sin sentir los ojos de todos clavados en nosotros. Pero la verdadera batalla no era con el mundo exterior, era conmigo misma. Toda mi vida había sido definida por los roles que otros me asignaban: hija obediente, esposa sumisa, madre sacrificada. Ahora, por primera vez, estaba teniendo que definirme a mí misma y descubrir quién era Graciela sin etiquetas ni expectativas externas resultó ser más difícil de lo que había anticipado. Había días buenos, días en que me sentía poderosa y libre, dueña de mi destino, pero también había días malos, días en que la vieja Graciela resurgía con sus miedos y sus culpas, susurrándome que había cometido un error terrible, que había destruido mi vida por un capricho egoísta. Esos días eran agotadores, una lucha interna constante. La culpa, a pesar de todo, era una sombra tenaz que se negaba a abandonarme por completo. Un día especialmente difícil, casi 6 meses después de haber revelado mi relación con Sebastián, tuve una crisis. Estaba en casa, la que había compartido con Ernesto, rodeada de sus cosas, sus recuerdos, y de repente me sentí abrumada. Estaba en casa, la que había compartido con Ernesto, rodeada de sus cosas, sus recuerdos, y de repente me sentía abrumada por la culpa. ¿Qué había hecho? Había traicionado 30 años de matrimonio por unos meses de placer físico. Había sido tan superficial, tan débil. Llamé a Sebastián llorando, casi histérica. «No puedo hacer esto», le dije, la voz ahogada por las lágrimas. «Es demasiado. El peso de todo es demasiado». Sebastián llegó a mi casa en 20 minutos, dejando su trabajo sin terminar. Me encontró sentada en el suelo de la sala, rodeada de álbumes de fotos de mi matrimonio, llorando sobre imágenes de una vida que ya no reconocía como mía. Se sentó a mi lado en silencio, tomó mi mano y esperó. Esperó hasta que mi llanto se calmó, hasta que pude hablar con coherencia. «Cuéntame», dijo suavemente, «cuéntame qué está pasando en tu cabeza». Y yo le conté sobre la culpa que a veces me consumía, sobre la sensación de haber traicionado no solo a Ernesto, sino a toda la persona que yo había sido durante 72 años. Le conté sobre el miedo de haber cometido un error irreparable, de haberlo perdido todo por nada. Sebastián me escuchó sin interrumpir, su pulgar acariciando el dorso de mi mano en círculos lentos y reconfortantes. Cuando terminó, se quedó callado durante largo rato, pensando. «¿Sabes qué creo?», dijo finalmente. «Creo que lo que estás sintiendo no es realmente culpa por mí o por nosotros, es duelo. Estás de luto por la persona que fuiste, por la vida que viviste. Y eso está bien, Graciela, es normal, pero no significa que hayas cometido un error. Solo significa que estás cambiando, y el cambio siempre duele». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón, estaba de luto. Luto por la Graciela sumisa que había sido, por la esposa perfecta que ya no existía, por la imagen que todos habían tenido de mí. Y ese duelo era necesario para poder seguir adelante. «¿Cómo lo superaste tú?», pregunté. «¿Cuándo murió Lucía, cuando tuviste que empezar una vida nueva sin ella?». Sebastián suspiró. «No fue fácil. Hubo días en que no quería levantarme de la cama, días en que pensaba que no tenía sentido seguir viviendo. Pero luego me di cuenta de algo. Lucía no hubiera querido que yo me quedara paralizado en el pasado.
Ella hubiera querido que siguiera viviendo, que encontrara felicidad donde pudiera, y eso fue lo que intenté hacer. ¿Y lo lograste?, pregunté. ¿Encontraste la felicidad? Me miró con esos ojos oscuros y profundos. La encontré contigo, dijo simplemente. Esa crisis, aunque dolorosa, fue un punto de inflexión. Después de eso, dejé de mirar hacia atrás con tanta frecuencia. Empecé a vaciar la casa de los objetos de Ernesto, donando su ropa, sus libros, sus cosas, no con rabia ni con resentimiento, sino con una especie de paz. Estaba cerrando ese capítulo de mi vida, haciendo espacio para el nuevo. Incluso consideré vender la casa, empezar completamente de cero, pero decidí no hacerlo todavía. Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora solo necesitaba transformarla, hacerla mía. Pinté las paredes de colores que me gustaban, no a Ernesto. Compré muebles nuevos, más cómodos, más acordes a mi gusto. Colgué cuadros que yo elegí, no que me fueron impuestos. Y lentamente la casa dejó de ser un mausoleo de mi matrimonio muerto y se convirtió en mi hogar. Sebastián me ayudó en todo el proceso. Pintamos paredes juntos, ensamblamos muebles, reorganizamos habitaciones y había algo profundamente íntimo en esas tareas domésticas compartidas, una forma de construir juntos algo nuevo. Una tarde, mientras colgábamos cortinas nuevas en la sala, Sebastián me preguntó, ¿alguna vez has pensado en que nos mudemos juntos? Me incorporé sorprendida. ¿Te refieres a que yo me mude a tu casa o que tú te mudes aquí?, le pregunté. «O que busquemos un lugar nuevo que sea de los dos desde el principio», dijo. «No sé, solo pienso que ya pasamos casi todas las noches juntos de todas formas. ¿Por qué seguir manteniendo dos casas?» Era una pregunta lógica, pero también me aterraba. Mudarme con Sebastián sería un compromiso enorme, una declaración pública definitiva de que esto no era una aventura pasajera, sino una relación seria. ¿Estaba lista para eso? «Tengo miedo», admití. Miedo de repetir los patrones de mi matrimonio con Ernesto, miedo de perderme a mí misma otra vez. Sebastián asintió, entendiendo. «No sería como con Ernesto», dijo. «Yo no soy Ernesto. No quiero controlarte ni cambiarte. Solo quiero estar contigo, compartir mi vida contigo». «Lo sé», dije, «pero de todas formas me da miedo». «Entonces esperamos», dijo Sebastián simplemente. «No hay prisa. Podemos seguir como estamos todo el tiempo que necesites». Su paciencia, su comprensión me hizo amarlo aún más, pero su pregunta plantó una semilla en mi mente. Empecé a imaginar cómo sería vivir oficialmente con Sebastián, despertar todas las mañanas en la misma cama, desayunar juntos antes de que él se fuera a trabajar, cocinar la cena juntos por las noches, todas esas pequeñas intimidades cotidianas que conforman una vida compartida, y me di cuenta de que lo quería. Quería eso con él, pero también quería mantener mi independencia, mi propio espacio. Era posible tener ambas cosas. Pero la vida, como el jardín de Sebastián, nunca se queda quieta. Siempre hay nuevas estaciones, nuevas malezas, nuevas flores que requieren atención. Mi paz no era un destino final, sino un jardín en constante crecimiento, que exigía cuidado diario, atención y a veces poda. Aunque había encontrado mi voz y mi felicidad, el eco de los años pasados no desaparecía del todo. De vez en cuando, en las noches de insomnio, la sombra de Ernesto se cernía sobre mí, no con culpa, sino con una melancolía por lo que nunca fue. Y el recuerdo del juicio de Roberto, aunque ahora suavizado, me recordaba lo frágil que podía ser la aceptación. Sebastián, como siempre, era mi ancla.
A medida que nuestros cuerpos envejecían, nuestra intimidad evolucionaba. Las caricias se volvían más lentas, los besos más profundos en su significado. Ya no se trataba solo de la euforia del descubrimiento, sino de la ternura de la compañía, la sabiduría de dos almas que se habían encontrado tarde en la vida y sabían el valor de cada momento. A sus 83 años, Sebastián lidiaba con sus propias dolencias, un dolor persistente en la espalda que le dificultaba inclinarse, una tos que se volvía más frecuente en las mañanas frías. Yo, por mi parte, sentía la artritis en las manos más intensamente y mis rodillas crujían con cada paso. Nuestra nueva casa se había convertido en un santuario. Cada rincón contaba nuestra historia. Las paredes que pintamos juntos, los muebles que Sebastián había construido, las fotografías de nuestro pequeño y feliz día de boda que habíamos colgado con orgullo. Mi pequeño huerto en el patio trasero prosperaba, y cada tomate maduro, cada hoja de lechuga que cosechábamos era un testamento de nuestra capacidad para crear vida, incluso en el ocaso de la nuestra. En la clase de pintura encontré una comunidad inesperada. Mis nuevas amigas, mujeres de mi edad, a veces compartían sus propias historias de matrimonios largos y vidas de sacrificio. Y yo, que antes habría permanecido en silencio, ahora encontraba la valentía para hablar, para sugerirles que nunca es tarde para buscar su propio color, su propia forma. No les di detalles de Sebastián, pero les hablé de la libertad de atreverse, de la importancia de sentir. Y vi en sus ojos una chispa de reconocimiento, una pregunta silenciosa que yo entendía perfectamente. A veces alguna se acercaba después de clase susurrando: «Graciela, te ves tan viva, ¿cuál es tu secreto?». Y yo solo sonreía, dejando que la respuesta fuera un misterio, una promesa. Mi relación con Roberto continuó sanando lentamente. Él y Mónica venían a visitarnos con más frecuencia. Todavía había momentos incómodos, especialmente cuando Sebastián y yo nos tomábamos de la mano frente a ellos, pero Roberto había aprendido a respetar mi felicidad. Un día me sorprendió al confesar: «¿Sabes, mamá? A veces te miro y pienso que eres la persona más valiente que conozco». Esas palabras me llegaron al alma, un bálsamo para viejas heridas. Ver a Sebastián interactuar con mis nietos, enseñándoles a plantar semillas o a identificar pájaros, era una alegría profunda que nunca había imaginado. La vida se había simplificado. Nuestros días transcurrían entre el jardín, las conversaciones, las lecturas compartidas y el placer simple de la compañía mutua. Ya no buscábamos grandes emociones o aventuras dramáticas. La aventura era el día a día, el compartir el silencio, el ver el atardecer desde el porche de nuestra casa, el saber que no estábamos solos. Pero con cada año que pasaba, la sombra del tiempo se alargaba un poco más. Las visitas al médico se hicieron más regulares, las medicinas más numerosas. Hablábamos de la muerte, no con miedo, sino con una aceptación tranquila. Sabíamos que nuestro tiempo era finito, un regalo precioso que había que cuidar. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Sebastián de repente se tomó el pecho. Su respiración se volvió irregular, sus ojos se abrieron con una sorpresa que me heló la sangre. Graciela apenas pudo susurrar mi nombre. Me arrodillé a su lado, el pánico inundando mi pecho. «Sebastián, ¿qué pasa?». Sus manos, esas manos curtidas y fuertes que tanto amaba, buscaron las mías con una urgencia que no había sentido antes. Su mirada se clavó en la mía, una mezcla de amor y un miedo que me decía todo lo que no necesitaba nombrar. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, un color que siempre asociaría con él,
con nuestra segunda oportunidad. Y yo supe en ese instante que nuestro jardín de paz estaba a punto de enfrentar su prueba más grande. La vista del sol poniéndose se volvió borrosa, un telón carmesí que se cerraba sobre nuestro pequeño paraíso. El pánico, una bestia fría y afilada, me desgarró el pecho. «Sebastián, Sebastián, mi amor, háblame». Mis manos temblaban mientras intentaba sostener su cuerpo que se desplomaba. Su peso, tan familiar y reconfortante, de repente se sentía inerte, pesado. Grité con una fuerza que no sabía que tenía, pidiendo ayuda, suplicando al cielo y a los vecinos que escucharan. Los segundos se estiraron en una eternidad. Unas vecinas, alarmadas por mis gritos, corrieron hacia el jardín. Una de ellas, la señora Elena, que siempre había sido un poco fría conmigo, no dudó. «Llamen a una ambulancia, rápido». Su voz, firme y práctica, rompió el hechizo del terror. Mientras esperaba, arrodillada en la tierra junto a Sebastián, sentí su aliento débil en mi mejilla, un hilo frágil de vida. Le acaricié el rostro, le susurré palabras de amor y aliento, rezando como no había rezado en años, no con rezos aprendidos, sino con la urgencia cruda de mi corazón. La ambulancia llegó con sus sirenas estridentes, rompiendo la calma del atardecer. Los paramédicos, jóvenes y eficientes, actuaron con rapidez. Lo subieron a una camilla, conectaron cables, hicieron preguntas. Yo intenté responder, mi voz temblorosa, mis ojos fijos en Sebastián, en su rostro pálido, en sus manos que todavía aferraban débilmente las mías. Lo llevaron, yo fui con él, aferrándome a su mano en el camino al hospital. El olor a desinfectante y el traqueteo de la camilla contra el suelo duro grabándose en mi memoria. En la sala de espera del hospital, las horas se arrastraron. El olor a hospital, el zumbido de las máquinas, el ir y venir de gente desconocida. La soledad me envolvió. Mis hijos no sabían, mis amigas me habían dado la espalda. Pero entonces Roberto llegó. Lo llamé en un momento de desesperación. Su rostro, generalmente tenso, estaba ahora surcado por una preocupación genuina. Me abrazó con fuerza, un abrazo que no sentía desde que era niña. «Mamá, estoy aquí. ¿Qué pasó?». Le conté con la voz rota, la angustia asfixiándome. Me escuchó sin interrupciones, sin juicios. Cuando un médico, con rostro cansado, finalmente apareció, Roberto se puso a mi lado. «Ha sido un infarto», dijo el médico, las palabras suspendidas en el aire como guillotinas. «Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición es delicada. Su corazón está muy débil. Necesitamos esperar. Las próximas 24 horas serán cruciales». Mi mundo se desmoronó. Delicada, crucial, palabras que te roban el aire, que te quitan el suelo bajo los pies. Roberto me llevó a una silla, me trajo un vaso de agua. Su presencia, tan inesperada y firme, era un consuelo. Pero mi mente estaba en la habitación donde Sebastián luchaba. No era el vacío que sentí con Ernesto. Esto era un abismo, un terror profundo a perder la única luz que había encendido mi vida. La noche en el hospital fue una vigilia. Roberto se quedó conmigo, haciendo llamadas a María y Javier, que prometieron venir tan pronto como pudieran. Yo me senté, con la mirada fija en la puerta del pasillo, reviviendo cada momento con Sebastián, su sonrisa torcida, sus manos en la tierra,
la forma en que me miraba como si fuera la criatura más hermosa del universo. Nuestro amor, florecido en el crepúsculo de la vida, era frágil, vulnerable. La ambulancia llegó con sus sirenas estridentes, rompiendo la calma del atardecer. Los paramédicos, jóvenes y eficientes, actuaron con rapidez. Lo subieron a una camilla, conectaron cables, hicieron preguntas. Yo intenté responder, mi voz temblorosa, mis ojos fijos en Sebastián, en su rostro pálido, en sus manos que todavía aferraban débilmente las mías. Lo llevaron, yo fui con él, aferrándome a su mano en el camino al hospital, el olor a desinfectante y el traqueteo de la camilla contra el suelo duro grabándose en mi memoria. En la sala de espera del hospital las horas se arrastraron. El olor a hospital, el zumbido de las máquinas, el ir y venir de gente desconocida. La soledad me envolvió. Mis hijos no sabían, mis amigas me habían dado la espalda. Pero entonces Roberto llegó. Lo llamé en un momento de desesperación. Su rostro, generalmente tenso, estaba ahora surcado por una preocupación genuina. Me abrazó con fuerza, un abrazo que no sentía desde que era niña. «Mamá, estoy aquí. ¿Qué pasó?». Le conté con la voz rota, la angustia asfixiándome. Me escuchó sin interrupciones, sin juicios. Cuando un médico, con rostro cansado, finalmente apareció, Roberto se puso a mi lado. «Ha sido un infarto», dijo el médico, las palabras suspendidas en el aire como guillotinas. «Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición es delicada. Su corazón está muy débil. Necesitamos esperar. Las próximas 24 horas serán cruciales». Mi mundo se desmoronó. Delicada, crucial, palabras que te roban el aire, que te quitan el suelo bajo los pies. Roberto me llevó a una silla, me trajo un vaso de agua. Su presencia, tan inesperada y firme, era un consuelo. Pero mi mente estaba en la habitación donde Sebastián luchaba. No era el vacío que sentí con Ernesto. Esto era un abismo, un terror profundo a perder la única luz que había encendido mi vida. La noche en el hospital fue una vigilia. Roberto se quedó conmigo, haciendo llamadas a María y Javier, que prometieron venir tan pronto como pudieran. Yo me senté, con la mirada fija en la puerta del pasillo, reviviendo cada momento con Sebastián. Nuestros amores, florecidos en el crepúsculo de la vida, eran frágil, vulnerable. Pero esta vez no me iba a resignar, no iba a dejar que se lo llevara sin luchar. No iba a permitir que mi segunda oportunidad se desvaneciera. Pasaron días, no horas, en esa vigilia hospitalaria. Roberto no se movió de mi lado, una presencia silenciosa, reconfortante. María y Javier llegaron al día siguiente, sus rostros marcados por la preocupación. No hubo recriminaciones, no hubo juicios, solo la urgencia compartida por la vida que se nos escurría. Ver a mis hijos, todos adultos, sentados a mi alrededor, compartiendo esta incertidumbre, me recordó que, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. La distancia se había acortado con el miedo. Cuando Sebastián finalmente abrió los ojos, fue como si el sol saliera de nuevo. Su mirada, débil pero clara, buscó la mía. Le apreté la mano, las lágrimas empañando mi vista. «Estoy aquí, mi amor», le susurré. «Estoy aquí». Él intentó sonreír, su rostro cansado. «Graciela», su voz era apenas un hilo. Pensé que te perdía». «Nunca», respondí con firmeza, «nunca más».
La recuperación fue un camino lento, lleno de pequeños triunfos y retrocesos frustrantes. Los médicos confirmaron que el daño era significativo. Su corazón, aunque había resistido el embate, estaba debilitado. Ya no podría hacer el trabajo pesado que tanto amaba. Pero viviría con un ritmo más lento, pero viviría, y eso era todo lo que importaba. Mis hijos, con el paso de las semanas, se acercaron a Sebastián. Roberto, con su pragmatismo, se encargó de organizar las finanzas, de asegurarse de que Sebastián tuviera acceso a la mejor atención. María, con su ternura, le llevaba libros y le leía en voz alta cuando él estaba demasiado débil. Javier, aunque aún algo distante, visitaba y ofrecía su ayuda para arreglar cosas en la casa del parque. Observarlos juntos, ver cómo la humanidad de Sebastián rompía las barreras que yo había temido, fue un regalo inesperado. Cuando Sebastián pudo finalmente volver a casa, su casa, nuestra casa, el mundo pareció recuperar su color. Ya no éramos los mismos. La fragilidad de la vida se había vuelto palpable. Cada atardecer juntos era un tesoro, cada caricia una oración. El jardín, antes su lugar de trabajo, se convirtió en nuestro refugio. Nos sentábamos allí, él en su silla, yo a su lado, observando las flores que él había cultivado con tanto amor. Ya no podía podar ni cavar con la misma fuerza, pero sus manos, aunque temblorosas, todavía encontraban consuelo en la tierra. Yo me uní a él, aprendiendo a cuidar las plantas, a sentir el pulso de la vida bajo mis dedos. Nuestros últimos años juntos fueron un regalo. Aprendimos a celebrar la quietud, la compañía, el simple hecho de estar. El amor que floreció entre nosotros no era el de los jóvenes, impetuoso y ciego. Era un amor maduro, templado por las pruebas, consciente de su finitud, pero precisamente por eso más profundo y más precioso. Fue un amor que me enseñó a no tener miedo, a elegir la vida, a ser yo misma hasta el último aliento. Sebastián se fue una mañana de primavera, mientras dormía, tranquilo, en paz. Lo encontré a mi lado, su mano todavía cerca de la mía. No hubo sirenas ni urgencia, solo el silencio que llega después de una larga vida. El dolor fue inmenso, sí, un vacío que solo puede dejar quien te ha llenado por completo. Pero esta vez no era el vacío estéril que sentí con Ernesto. Era un vacío lleno de recuerdos, de un amor vivido plenamente, de una vida finalmente mía. Mis hijos estuvieron a mi lado. Esta vez el funeral no fue un desfile de hipocresía, fue una despedida a un hombre bueno, un jardinero que me había enseñado a florecer. Me dolía su ausencia, pero en mi corazón Sebastián seguía vivo. Su amor me había transformado, me había dado el coraje de vivir mis últimos años como Graciela, la mujer que elige la felicidad. Y ese legado, ese despertar, era su último y más grande regalo. He vivido, he amado, he sido yo misma, y si eso es un pecado, que así sea, porque prefiero morir habiendo vivido un día como yo misma que pasar toda una vida siendo quien otros querían que fuera. Y así termina mi historia, mi verdad. No fue fácil, no siempre fue bonito, pero fue real. Si mi historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que nunca es tarde para sentirte viva, para buscar tu propia felicidad, te doy las gracias por escuchar. Espero que mi viaje te inspire a buscar tu propia voz, a compartir tus propias verdades. Compartir nuestras historias es una forma de sanar, de recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas, en nuestros deseos. Así que, si te atreves, déjame un comentario, cuéntame una parte de tu historia o simplemente dime desde dónde me escuchas.
Me encantaría saber de ti. Y si quieres más historias que nadie se atreve a contar, suscríbete al canal. Aquí seguiremos dando voz a lo invisible.